Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo. Hasta me voy de Hugo filo Mayo, cuando muerdo poeta la tentación del ecuatoriano. carretero. Contrapunto, De fumar la distancia tu en un universo cigarro. sonoro literario. Pero desarmándome en medio de la el calle, goce, el festejo, estoy de estos lo intangible engaños. de la literatura con Recordé lo ritmo del de tango. música en tus oídos. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Buenas tardes, qué gusto, bienvenidas, bienvenidos a Contrapunto. Teníamos ahí algún leve inconveniente con la intro, no pudimos escuchar el genial poema de Hugo Mayo ahí a cabalidad, pero bueno, aquí estamos. Gracias a Marianela Paredes en controles y queremos agradecer a Ediciones de la Línea Imaginaria por el espectacular invitado que nos ha traído en esta tarde. Estamos con Edison Lazo, nos ha traído un cafecito para servirnos en esta tarde. Gracias, Sí. Edison. Bienvenido a Flaxo Radio, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias. Vi la invitación y decía que esta iba a ser una conversación amena, así es que para que sea amena, lo primero que pensé es que nos va a hacer falta un café. Si te cuento que yo no tomo tanto café, más le hago al té, así, por eso no lo había pensado. Sí. Yo por el calor estaba pensando comprar algo que sea helado, pero me pasé por la cafetería y la verdad es que no hubo muchas opciones, entonces dije, este es un café pasado y seguramente sí te gustará. Sí, está rico, ¿no? Está rico. Y bueno, aquí estamos igual, no hace tanto calor acá con el aire en la cabina de Flaxo Radio. Gracias por acompañarnos. Edison Lazo es escritor, es poeta, pero además también ha trabajado los últimos años, se ha desempeñado como editor y también como pedagogo. Él tiene varios estudios, justo comentábamos antes de empezar el programa que su formación es un poco sui generis, ¿no? Que ha cursado por ahí estudios en matemática pura, en literatura, también estuvo acá en Flaxos siguiendo la maestría de comunicación y ahora también en la Universidad Andina Simón Bolívar en el doctorado en literatura. Entonces es una formación bastante interesante y vamos a conversar un poquito sobre la vida, sobre la obra de Edison Lazo y también tenemos acá el poemario para la gestación del cansancio que también nos va a firmar, nos va a dejar acá para el programa Contrapunto y para Flaxo Radio en esta tarde. Gracias por acompañarnos, Edison. No, gracias a ti por invitarme. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito sobre lo que veníamos comentando antes digamos, antes de empezar el programa. Te estaba comentando si tú habías vivido, porque tú eres en la información del poemario, indica que tú eres eres oriundo del Cantón Piñas, entonces Sí, ajá. te preguntaba cuándo llegas a Quito y me decías que has sido acá toda la vida, Sí, ¿no? bueno, toda la vida he vivido acá y te decía también que soy el resultado, creo que como muchas personas, de un proceso de migratorio forzado que más o menos en la década del 70 todas las personas que querían continuar sus estudios universitarios pues tenían que trasladar su residencia a Quito o Guayaquil, y es el caso de mis padres. Mi papá es de la ciudad de Macas y mi mamá es de la provincia del Oro, de la ciudad de Piñas. Entonces, pues se conocen acá y claro, luego creo que no sé si obvias razones, mi mamá tiene que ir a dar a luz en la provincia del Oro, donde está mi abuelita, donde está el resto de su familia, entonces para el proceso natural de cuidado de la recién dada a luz, ¿no? La creación de este parentesco extendido también, ¿no? Sí. Si vas a Piñas, vuelves a Piñas. Bueno, no he ido mucho, la última vez que fui fue por la muerte de mi abuelita y fue también una ida de despedida, ¿no? Porque las familias, yo sostengo, tienen un ciclo evolutivo también. Lo mismo que un ser vivo, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces mi familia materna es una familia bastante longeva y poco a poco los núcleos familiares se van dispersando, ¿no es cierto? Esa familia ampliada que yo conocí en mi niñez, este rato ya no existe, porque Claro. todos mis tíos ya son abuelos y ellos van formando sus propios núcleos. Entonces es una cosa muy triste, pero lamentablemente así funciona. Entonces ya no hay mucho que visitar porque cada quien tiene su
su compromiso, su Pero en tu proyecto de vida niñez diferente. sí viajabas, ¿no? Mi niñez yo viajaba bastante y todas las vacaciones las pasaba allá. Entonces yo disfruté mucho mi niñez porque era un espacio muy abierto, con muchos terrenos, árboles frutales, entonces mucho espacio para hacer travesuras, entonces me la pasaba bien. Y en ese tiempo allá en Piñas, ¿tú ya leías? ¿Ya tenías este acercamiento, este gusto por la lectura? Me gustaba la lectura, yo creo que mi mamá nos leía bastante. Yo siempre recuerdo una colección que nos compraban mis papás y que nosotros la esperábamos eh, con, con mucho anhelo, ¿no? Cada semana era una colección de cuentos que se llamaba Cuentacuentos. No sé, ¿tú qué edad tienes? No los conocía. Entonces salían cada semana o cada 15 días de la colección Salvat. Entonces era una colección de cuentos muy bonita porque me parece a mí, o tengo yo la impresión de que eran como que los primeros que venían pensados justamente para los niños. Porque cada cuento venía trabajado con la sensibilidad de algún ilustrador y era muy interesante. ¿Las Ariel Juvenil dices tú tal vez? No. Ese Ariel Juvenil son obras resumidas, ¿no es cierto? Sí, que sí. vienen una parte con cómic y otra parte con texto. No, estos son cuentos justamente para niños. Y lo interesante de esta colección es que además de los cuentos clásicos te ofrecía una cantidad muy grande de cuentos nuevos y eso era muy interesante, muy novedoso y a mí me gustaba mucho eso. Uh-huh. Qué genial. ¿Y tú estudiaste acá la secundaria, el bachillerato? Bueno, tuve un tiempo que viví primero en Macas por el trabajo de mi papá. Él se dedica todavía al tema político, entonces eso hacía que nuestro lugar de residencia esté en Morona, Santiago. Estuve en Morona, Santiago durante mucho tiempo. Entonces regresamos acá a Quito más o menos cuando yo estaba en sexto grado, te hablo de 11 años. Entonces es desde esa fecha en la que nos radicamos todos acá en Quito. Un poco a lo que quería igual llegar era, ¿y cómo surge tu inquietud por estudiar matemática pura? Porque es una carrera, bueno, si estudiar letras es poco común, Sí. estudiar matemática pura pues tampoco es algo muy común, Sí, ¿no? la verdad es que sí, y en la Politécnica Nacional hay como que una división muy marcada, ¿no? Y no es muy común también quienes estudian matemática pura. Inicialmente no, a mí me gustaba lo que es ingeniería electrónica y siempre como que mi aspiración era irme por ese lado, pero poco a poco también me fue llamando, me gustaba mucho el tema de la abstracción, que es a donde te lleva la matemática pura. Y bueno, finalmente decidí optar por esa especialidad. Y sí, o sea, es raro, ¿no? Son muy pocos los que, me imagino que hasta ahora debe ser así, los que deciden estudiar matemática pura. ¿Y ya te gustaba igual la literatura? ¿Tenías estas inquietudes literarias cuando estudiabas esta matemática? Sí, te comentaba que yo, mi idea era más o menos como a los sábados, ¿no? Dedicarme a la matemática o a la física y nunca ejercer. Entonces, pero a la final, claro, la literatura se fue imponiendo con mucha fuerza y claro, en el medio de la carrera yo digo, no, esto ya no es para mí. Y claro, yo tomo esa decisión, pero la impronta matemática que yo tengo es muy fuerte, ¿no? Entonces todavía a mí me cuesta mucho trabajo poderme desprender de ella. ¿Y te acuerdas qué lecturas hacías o cuáles eran tus autores favoritos de cabecera en esta época de la vida? Esta época un poco importante que es los 20, ¿no? Los 19, los 20. De esa época no recuerdo yo mucho haberme dedicado a la literatura. Creo que escribía más de lo que leía. Ya. Sí, eso es algo que lo tengo muy claro. Escribía más de lo que le leía y tenía yo una necesidad tan grande de aprender. Entonces en la Politécnica no había mucha gente con la que yo me podía relacionar. Entonces a veces yo recuerdo irme a espectáculos de teatro, por ejemplo, solo. ¿Sí? Me iba solo a ver obras de teatro porque no tenía quien me acompañe. Entonces no estaba yo inserto dentro de un círculo social que comparta conmigo, que me despierte esos intereses. Entonces sensibilidad también, ¿no? Sí, entonces fue muy difícil y cuando yo decido dedicarme a la literatura siento que tengo mucho tiempo de retraso. De ahí que cuando ya empiezo formalmente a dedicarme de lleno a lo que es la literatura,
quiero hacerlo con mucha avidez, ¿no? Entonces tengo imágenes de mí mismo leyendo, yendo a la biblioteca, estudiando un viernes a las 10 de la noche, ¿no? Cosa que era cosa muy, muy rara. Lo que yo creía que necesitaba, lo que me estaba haciendo falta, porque yo sentía que iba retrasado con respecto a la gente que ya había escogido o que no se había equivocado desde el inicio. Entonces tenía ese como un sentimiento de culpa y de pesar por este tema. Y un poco en este nexo es que llegas a los talleres literarios. Sí, yo llego a los talleres literarios justamente que se abrían casi periódicamente, los talleres de formación de escritores. Inicialmente cuando yo salgo de sexto curso hay una convocatoria, yo presento un poema para asistir a los talleres y no soy aceptado. Luego de 3 años se vuelve a abrir la convocatoria para el taller de literatura y yo vuelvo a presentar un poema, ¿no? un nuevo texto y claro, esta vez de una selección de, no sé, no me acuerdo, 400 personas seleccionaban 40 o 50, ¿no? Algo así. Esta vez sí soy aceptado, entonces eso fue una cosa muy importante para mí porque me hizo sospechar que a lo mejor sí servía para la literatura. Sí hay talento. ¿Y te acuerdas de tu taller de literatura? ¿Fue un tiempo ameno? ¿Te gustó? ¿Tus compañeros, tus compañeras? Sí, me gustó mucho porque es un periodo de aprendizaje. Normalmente la gente, hay algunas personas que reniegan de los talleres, ¿no? No sé, me parece que piensan que son procesos seriados de producción de autores y creo que no es nada de eso porque va a depender del tallerista, en este caso Edwin Madrid, que fue mi maestro. Él era muy respetuoso de los géneros que cada uno de nosotros decidía y de los estilos que cada uno quería desarrollar. Entonces sí, tengo recuerdos muy gratos de los amigos que conocí yo en ese momento y bueno, yo últimamente no los he visto mucho porque la vida un poco me hace acuerdo de este bonito cuento de Cortázar, ¿no? De la autopista, los cosmonautas, La autopista del autonautas de la cosmopista. Ah, Uh-huh. ya. Sí, que es una metáfora bellísima de la vida donde te encuentras con una persona justamente en un trancón, ¿no es cierto? En una hora pico, donde ningún auto se mueve y de pronto se empiezan a mover y vas caminando con ellos durante un tiempo, de pronto el otro te acelera. Afectos. Sí, haces afectos, el que ya le conociste te acelera un poco, luego tú le vuelves a pasar y finalmente se pierde, ¿no? Entonces creo que pasó algo como eso. ¿Y ellos de ellas escriben también? Sí, claro. ¿Literatura? Sí. Entonces, bueno, creo que tengo y amigos tanto de este taller como del anterior que convocó Edwin. Entonces, sí, creo que llegué a hacerme de amigos y sobre todo creo que he logrado que me conozcan, que me respeten, que me parece que es importante. Qué genial esto de los talleres literarios. Y quería preguntarte, ¿no? Y tú escribes, editas, ¿no? Y lees también, ahora lees, ¿estás leyendo alguna obra en particular en estos momentos? ¿O a qué estás más dedicado en estos momentos? Bueno, este rato estoy dedicado a escribir mi tesis de doctorado. Entonces, empecé el doctorado en el 2015. Tengo hasta el próximo año para poder terminar mi tesis y bueno, es un proceso que me angustia un poco. Entonces, estoy básicamente de lleno dedicado a lo que es la producción de mi tesis doctoral. ¿Qué estás estudiando en tu tesis? ¿Sobre qué investigas? Así a breves rasgos. Sí, estoy investigando. El nombre de mi tesis es La representación de juventud en la poesía latinoamericana del siglo XX. Entonces, me interesa un poco más o menos ver cuál es la noción de juventud que existe dentro de la poesía, porque me parece que la poesía funciona como una suerte de dispositivo, denomina un filósofo Giorgio Agamben. ¿Ya? Y este dispositivo tiene la capacidad de instaurar, de confirmar, de redirigir, de modelar las nociones que tú tienes con respecto a cosas que pasan en la vida. Entonces, la poesía me parece que es algo que tiene esa función
que hoy en día ha perdido un poco de eficacia, sí, también lo considero, pero que en algún momento, al menos en el siglo XX, debe haber estado muy vigente. Entonces, esta noción de juventud que se instaura dentro de la poesía, creo yo que tiene que haber servido para que las personas piensen de determinada manera sobre lo que significa la juventud. Sí, qué interesante, me llama mucho la atención. Ojalá se pueda igual leerte tu tesis después cuando... Esperemos. Todo con calma. Eh, bueno, vamos a ahora hablar un poquito sobre la parte más digamos, tu experiencia más en la edición, en la literatura, ¿no? Estaba leyendo una entrevista que te hacían en el diario La Hora, en donde tú decías que al final te concibes más como un autor que editor. Entonces, ¿cómo llevas esto a tu vida cotidiana, el ser un autor, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, del Didi Uberman, ¿no? Que dice que todos somos artistas porque todo el tiempo estamos inventando la realidad. Entonces, ¿cómo llevas eso? O sea, todo el tiempo estás como Pero un autor, creo yo, despreocupado, muy responsable, porque, claro, yo no hago de la autoría mi estilo de vida, sino es algo que creo yo que pasa en mí y intento combinarlo con diferentes actividades. A veces, y muy irresponsable te digo, porque queda como que supeditado, ¿no? En ocasiones, o en muchas ocasiones, y van quedando los proyectos como al margen, ¿no? Digo, tenía que haber escrito sobre esto, y bueno, ahora sobre todo con el tema del doctorado, voy dejando de lado un poco los proyectos, y esperando en algún momento poderlos retomar. Y el tema de la edición es pues lo que me permite vivir, ¿no? Entonces, en esa medida, rehuyo un poco de la figura del autor maldito, si vos quieres, ¿no? Que tiene vida de tormenta, sino más bien, claro, o sea, soy alguien completamente incorporado en el sector neoliberal de la economía sin necesariamente pensar con esa filosofía, porque entiendo que así funcionan las cosas, ¿no? Y tengo una hija a la que tengo que pagarle la universidad, tengo otra a la que tengo que pagar la hipoteca de la casa, entonces veo la parte práctica de lo que significa trabajar, ¿no? Y en este caso la edición es lo que me permite cubrir todas estas obligaciones. Ahora, mucha gente pensaría, o tal vez se critica, se piensa que de pronto esta cuestión de llevar un trabajo práctico se opone a la creatividad, ¿no? Pensando que son dos esferas excluyentes, ¿no? Cuando no tienen por qué ser excluyentes para nada, ¿no? ¿Tú crees que son esferas excluyentes la creatividad con no sé, con la edición diaria, la práctica que haces en tus labores? La creatividad no. La creatividad no es excluyente, pero probablemente el oficio de autor es muy celoso, entonces te exige tiempo para estar repasando, para estar revisando lo que estás produciendo, porque creo que es importantísimo que los textos que uno escribe, dejarlos como reposar un tiempo. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, en esa medida hay que estar constantemente trabajándolos, ¿no? Y bueno, llega un momento en el que uno decide, sí, o sea, finalmente esto creo que ya lo puedo publicar o puedo ver de qué manera lo saco, y eso exige tiempo. Entonces, en esa medida el oficio es celoso. Y la labor de edición también debe ser celosa, ¿no? También exige su tiempo, su esfuerzo. Bueno, pero ya está insertado en un horario laboral, entonces es como que más... Es más llevadero. Es más llevadero. Claro, Sí. claro. Acá tenemos tu poemario, ¿no? Para la gestación del cansancio. Cuéntanos voy a mostrar, no sé en cuál cámara estamos, creo que estamos acá. Ojalá se pueda ver ahí. Es de Ediciones de la Niña Imaginaria, es una ediciones muy cuidadas. Y quería preguntarte, ¿cómo llegas a concebir esta obra? ¿O cuándo concibes esta obra? ¿Cuándo empiezas a escribirla? Y finalmente, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo llegas a Niña Imaginaria? ¿Y cuál es el proceso para publicarla? Uh-huh. Bueno, el libro yo lo empecé a escribir hace más o menos unos 4 años. Entonces, recuerdo haber estado trabajando. Normalmente las horas nocturnas son las que suelen ser más productivas para quienes estamos insertos en
en otros oficios que no son necesariamente los de autoría. Entonces recuerdo haber estado escribiendo de noche, ¿no? Y en esa noche escribí un largo fragmento que es más o menos como el primero que tú puedes ver, de la primera columna que yo denomino del libro. Escribí este primer fragmento casi que de un tirón y luego lo tuve que ir trabajando. Durante el proceso que te menciono, son más o menos unos 4 años, el libro fue teniendo diferentes formas y diferentes nombres, ¿no? Y diferentes también intenciones, diferentes intenciones. Entonces, es claro, cuando yo más o menos, el tema del cansancio surge por la cuestión del doctorado, y que fue un programa bastante demandado para mí, que me obligó a trabajar y estudiar y con extensas jornadas de lectura y de escritura también académica. Entonces dije, y casi que en algún momento pensé que este debía ser mi último libro, ¿no? O como que el primero y último libro. Y por eso empecé a reflexionar acerca de lo que significaba el cansancio. Y poco a poco pues fui pensando en lo que significaba todo este tema, y hasta que finalmente dije, ya, o sea, aquí está, este es el libro, que inicialmente no se llamaba así, tenía unos nombres muy raros que nunca me gustaron, y di con este nombre así como una cosa muy rara. Estaba yo comiendo con mi esposa y de pronto conversando justamente de este proyecto, y se me vino el nombre. Dije, este es. Luego de esto, pues bueno, fue tratar de publicarlo. Yo ya conocía a Edwin Madrid de mi formación en los talleres de escritura. Me puse en contacto con él, le envié el libro, también que quería saber qué era lo que yo estaba escribiendo este rato, y bueno, pues finalmente le gustó y me dijo, hagámoslo. Qué chévere. ¿Y se publica en mayo de 2018? No, me parece que es veamos. Me parece que es en abril. Ajá. Acá tenemos la fecha. Se terminó de imprimir en mayo de 2018. año del centenario del nacimiento de César Dávila Andrade, una de las cifras más altas de poesía ecuatoriana. También año de la muerte de Cuchucho, de Efraín Jaridrobo, y también del ribambeño Euler Granda. También acá tenemos más datos adicionales, como la muerte de Sergio Pitol, de Nicanor Parras. Una edición muy cuidada en realidad. Recomendado acercarse a las ediciones de La Línea Imaginaria. El catálogo y las ediciones pues no nos van a dejar a nadie indiferentes. Hace un rato comentaste una palabra interesante que también leí en una de tus entrevistas. Es esto de columna, ¿no? Porque se puede notar en tu libro eso que vienes definitivamente de la matemática, ¿no? Entonces, tú hablas de que el libro está organizado en 4 columnas, y quería preguntarte a qué se debe esta organización, o si quieres contarnos cuáles son esas columnas. Bueno, el libro está pensado como que fuera una arquitectura, una construcción. Entonces, lo que yo pienso es, con los pocos conocimientos o los rudimentarios conocimientos que tengo de arquitectura, es que para hacer una construcción necesitas tú de 4 pilares en donde puedas sostenerse lo que quieras sostener, que en este caso es la poesía. Entonces, esos 4 pilares se desarrollan o se despliegan en el libro como que fueran un solo poema, que se muestran divididos. Este rato no me acuerdo mucho del tema de cuáles son todas las columnas, pero ese es en sí. Si quieres podemos igual revisarlo. Entonces son 4 columnas. Recuerdo que una es el tiempo, ¿no? Que un poco se va advirtiendo aquí. El otro es la palabra mismo, el otro es la voz, y bueno, y el otro es la tradición. Entonces, yo pensé el libro inicialmente como una arquitectura, y que sea lo más bonito, lo lógico era pensarlo casi como un templo. Entonces, estas columnas son columnas en donde en un templo tú puedes encontrar
vestigios o rastros de escritura anterior, ¿sí? Puedes encontrar estos vestigios de lo que se fue haciendo, de los sucesos o de lo que se estaba pensando en ese momento. Entonces, de allí que cada una de las columnas apunte a algo diferente, ¿no? Claro, este sentido de la arquitectura como ese arte que iba a ser perenne en el tiempo, ¿no? Como sí. Entonces, claro, y son columnas que están obligadas a perdurar, a permanecer, porque normalmente de los templos lo que más perdura suelen ser justamente las columnas. Se cae el techo, pero la columna permanece. Entonces la columna en esa medida no tiene opción al cansancio. Entonces es esta pelea, ¿no? De sostener el juego de la palabra, de sostener la mirada sobre todo, con la que tú puedes ver las cosas que te rodean. Y para sostener esa mirada y para sostener la poesía necesitas unas columnas que sean muy, muy firmes. Y que estén a pesar del cansancio. Y que estén, claro, resistiendo al cansancio. Ajá. Y qué interesante, me recuerdas, creo que es la segunda parte cuando abres y escribes, soy columna, dices, ¿no? Soy columna y es bastante poderosa esta parte de las columnas. Ya. Entonces, quería preguntarte, ¿por qué la idea de insertar las palabras o los títulos del poemario en los mismos en los mismos párrafos? No sé si podríamos tal vez indicarlo a cámara para que se entienda un poco, las personas que tal vez tienen el poemario tal vez puedan ver a qué me refiero. Ahí están inserto el título o algunas palabras. De lejos se leerá mejor, no creo que hay que acercarle no hay que acercarle tanto más bien. Hay que alejarle para que se vea mejor. Bueno, ahí se está haciendo lo que podemos. Bueno, eso tiene que ver con la idea del paralaje. Y ahí yo ya empiezo a jugar con el tema del cansancio. Entonces, el paralaje, claro, es una influencia matemática mía muy, muy fuerte. ¿Qué es el paralaje? Yo no conozco el concepto y de pronto también acá los amigos y amigas de Flaxo Radio, pues tal vez si nos explicas nos puedes ayudar mucho. Bueno, hay 3 conceptos de paralaje. El que yo me valí para este libro tiene que ver con el tema instrumental, matemático, físico, ¿no? Entonces el paralaje es el error que uno comete cuando quieres tomar una medida. Entonces, esto yo lo recuerdo de los laboratorios de física que hacíamos en la universidad, entonces había que evitar el paralaje. Entonces, cuando tú no tomas una medida exactamente perpendicularmente al objeto que estás midiendo, estás cometiendo paralaje. Es como que si yo te pregunto ahorita que tú ves mi reloj, ¿qué hora es? Entonces, desde el ángulo que tú estás viendo, a lo mejor tú dices son 3:30. Entonces, pero yo desde mi ángulo te digo, no, todavía no es 3:30, son 3:25. Lo que pasa es que desde el ángulo que tú estás viendo hace que esa perspectiva parezca el minutero alineado con el número que corresponde, con el 6 de la media hora. Entonces ese es un concepto instrumental de paralaje, que es el que yo utilizo. Entonces, y ese concepto de paralaje trasladado al tema de la vida misma, digo, bueno, todo el tiempo estamos cometiendo paralaje, porque queremos ver las cosas y no las podemos ver en realidad. Entonces hay una imposibilidad de verlas. Por eso las inventamos, dice Didi Uberman, acordando de lo que decía antes. Entonces, entonces digo, necesitamos algo para poder sostener esa mirada, para que no se vaya y no se caiga, para que no caiga la mirada y no cometer el paralaje, necesitamos algo que la pueda sostener, y eso son las columnas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, la columna representaría lo que te permite mirar las cosas con una cierta objetividad, y esta objetividad entre comillas. Ese es un concepto de paralaje que es el que yo utilicé. Hay el concepto astronómico, que también significa tratar de determinar la posición de un astro, de una estrella, cualquiera que sea, o de la luna, pues, supongámonos. Entonces yo, si es que la veo desde este punto, voy a ver algunos rasgos, pero si la veo, no sé, desde la China, o alguien que la ve desde la China, a lo mejor ve algo que yo no estoy viendo. Entonces hay una imposibilidad de determinar de alguna manera esa precisión de posición del objeto. Entonces es un concepto astronómico. Y finalmente, que también me gusta jugar con esto, es el concepto filosófico de Zizek, ¿no? El concepto de paralaje.
que también impide ver las cosas, ¿no? Desde la perspectiva que tú tengas, desde tu formación, desde tu constructo social, con respecto a lo que quieras identificar, ¿no? O a lo que quieras usar como parámetro de medida dentro de la sociedad. Qué interesante. ¿Y cómo lo trasladas al texto? Como con esa idea de las 4 columnas. Uh-huh. Bueno, las 4, para mí es un concepto instrumental, básicamente, como te digo. Entonces, bueno, empiezo un poco hablando acerca de lo que significa el cansancio, el tiempo, ¿no? Y bueno, y poco a poco voy instaurando cada una de las columnas o las voy poniendo y de ahí que tú recuperas este primer fragmento, ¿no? Soy una columna, nada más que una columna. Uh-huh. Y claro... el cansancio disimulado y perfecto entre capitel y astrágalo. Diríase la distancia aburrida entre un ojo que sigue un fuste de luz rematado en una estrella. Qué interesante. Y después juegas también con el latín. Sí, claro, esa es la tradición, ¿no? Que yo te mencionaba hace un momento. Esa es una de las columnas. El latín es como, y es este juego de construir, ¿no? De formar una palabra. Antes de eso hay un fragmento en donde se está hablando de que se están cincelando las palabras y como que caen los restos, ¿no? Perdón, es aquí, no, es antes, es después, ¿no? Entonces está el texto en latín y la idea es como pensar que el objeto bello, en este caso la poesía, está allí, solamente hay que trabajarlo, hay que cincelarlo, y en este caso la piedra bruta era el latín, ¿no? Era como que para mí representaba el cascajo o el bloque, ¿no? En el cual había que trabajarlo para que finalmente quede el poema. Wow, entonces, ¿y tú conoces el latín? ¿Lo manejas? Bueno, yo estudié latín y griego algo en la universidad, pero poco, ¿no? Entonces, esto que está aquí no es un texto que exista en realidad. Esto es lo que desde el punto de vista del diseño se llama un lorem ipsum, que es uno de los títulos que yo inicialmente consideré para el libro, ¿no? Porque también el libro me remite a una suerte de escritura automática, Uh-huh, ¿no? ya. Entonces estás escribiendo, ¿no? Por escribir, que es lo que un poco estaba, se percibe al inicio. Escribir por escribir, ¿no? Estás cansado y empiezas a escribir y sabes que tienes que seguir escribiendo. Entonces es una suerte de escritura automática. Y claro, cuando en diseño tú quieres colocar un texto y saber cuánto espacio te va a tomar, entonces lo que utilizas es un lorem ipsum. Entonces yo lo que hice es generar un lorem ipsum que siempre está en latín y es un juego también alrededor de eso y es también un eufemismo hacia lo que significa una suerte así bien culterana, si tú quieres, porque finalmente no significa nada. Pero está bellamente mostrado. Bueno, las personas le encuentran muchos significados. Hay quienes tampoco encuentran ningún significado, entonces reclaman también eso. No, pues no es necesario que tenga tampoco significado, ¿no? Como igual en este ejercicio de la escritura automática, ¿no? Uh-huh. Y en la parte de la voz, ¿por qué la repetición de ese? Porque es un bajo relieve, es una suerte de columna. Entonces, cuando tú ves en las columnas, estas columnas antiguas, empiezas a ver que se repiten, ¿no es cierto?, las mismas cenefas. Uh-huh. Entonces, esto lo que emulaba era una suerte de cenefa, ¿sí?, que tú puedes encontrar en la columna, o reiteración del momento histórico. Entonces, de allí que se proponga como un texto redondo, que esté una y otra vez sobre lo mismo. Es una cenefa, entonces, ¿no? Cuando dices, soy la presunción de una sombra, la garantía de una superficie seca bajo la tormenta, la repetición rigurosa de un oficio, misión o destino. Y para ser más precisos, soy la presunción de una sombra, la garantía de una superficie seca bajo la tormenta, la repetición rigurosa de un oficio, misión o destino. Y para ser más precisos. Uh-huh. Es decir, súper. Y sigues, ¿no? Entonces, la idea era conformar un texto circular, lo mismo que si tú estuvieras dando vueltas a la columna, tratando de encontrarle algún significado y encuentras solamente esta parte decorativa, ¿no?, que es una alegoría de un momento. Uh-huh. Entonces es una suerte también de escritura experimental, ¿no? La poesía sí es bastante experimental, sí.
sí, en esa medida se conformó un libro curioso, si tú quieres. Al principio piensan que está mal impreso. Más que curioso, yo le diría potente. Me ha gustado el libro, me han gustado las poesías, me han Muchas gustado gracias. los versos, igual. Los hemos compartido por ahí también en las redes sociales, le han gustado por ahí algunos Mira tú, amigos también. ya, yo no uso Entonces, redes sociales, así es que no me he enterado. bueno, mejor no te pierdas a veces de mucho. Y hablando ahora un poquito sobre tu labor en el mundo editorial, ¿no? Siempre me he preguntado, ¿cómo es trabajar en el mundo editorial? Porque a uno que, digamos, le gusta mucho la lectura, siempre anda con libros en la maleta, pues uno piensa y diría, uy, no, quiero trabajar en una editorial y todo eso, ¿no? Pero ya, ¿cuál es el día a día de trabajar en una editorial? ¿Cómo es la carga de trabajo? ¿Cómo es? Bueno, yo llevo dedicado al tema editorial, que será unos 18 años, ¿sí? Es un montón. Sí, algo. En este trabajo en el que estoy ahora llevo 13 años, entonces es un trabajo que lo conozco, que creo que lo hago bien. Es un trabajo apasionante en la medida en que tú puedes trabajar con muchos autores que son también muy exigentes alrededor del producto y de su texto, ¿no? Con el que tú estás trabajando. Algunos son muy defensores de la coma que le pusieron en algún momento, ¿sí? Eso en lo que tiene que ver con literatura, pero de ahí hay otros tipos de textos con los que nosotros trabajamos, que son los textos educativos, que requieren otro tipo de cuidado, como por ejemplo esto que han reclamado últimamente de la ideología que está subvertida en los libros de texto. Entonces hay que tener cuidado de ese tipo de cosas. Entonces es un trabajo de mucha responsabilidad. Claro. Pero es un trabajo que a mí me apasiona muchísimo porque tengo la posibilidad de incidir de una manera, creo yo, mucho más efectiva que si a lo mejor estuviera solamente dando clases a un grupo de 20, de 30 estudiantes. Cierto, claro. Entonces, ahora a veces nos pasamos y pensamos mucho algún contenido de una página, justamente pensando en la cantidad de personas que pueden llegar a utilizar ese material. Un poco, no sé si vaya con el tema, ¿no? Pero igual para conversar de cualquier cosa, ¿no? Me recuerda a cuando, o sea, hace mucho tiempo los libros escolares, pues eran libros que se hacían como más pensados, como para que les sirva a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces eran como libros como de un alto espectro de vida, no sé cómo llamarlo. Ajá. Entonces los libros que se usan ahora son como para que sean como más un producto de consumo, ¿no? Como, son fungibles. Ajá. Exacto, totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú desde tu labor editorial, en este caso un poco como, no sé si llamarte como el villano del asunto, ¿no? ¿Qué te digo? Sí y no. Está pensado para que sean textos fungibles, es decir, que tienen un tiempo de vida útil, pero también está pensado en desarrollar las destrezas y habilidades que un estudiante tiene que cubrir, tratando también de facilitarle el trabajo. Estamos en una sociedad donde si no facilitas tú muchas cosas, como que no funciona nada. Entonces, facilitándole lo más posible la vida al estudiante, al padre de familia, al profesor también. Y claro, un mecanismo de hacerlo es que en el libro mismo se pueda escribir, porque ese es el mecanismo que va a utilizar el maestro para evaluar a sus estudiantes. Pero no le resto importancia a lo que tú estás diciendo. Hay esa lectura, es posible esa lectura que tú haces, ¿no? De que el material más bien es pensado desde una perversidad, ¿no es cierto? Desde una lógica del mercado. No sé si perversidad, pero sí del mercado. Ya, bueno, el mercado yo siempre pienso que puede llegar a ser perverso, ¿no? Entonces, puede leerse desde ese punto de vista. Yo, como también desde mi formación o de mi parte educadora, defiendo lo otro, ¿no? Entonces, si bien es cierto, puede ser lo que tú dices, también hay que recuperar la parte de
que a través de esas herramientas que están en los textos, el estudiante o el maestro puede evaluar de mejor manera a sus estudiantes. No, y un poco lo ponía también en cuestión porque por ir resolviendo estas dicotomías o binarismos que a veces no nos sirven de nada, ¿no? El de editor autor, Uh-huh. el de pedagogo y literato, Sí. ¿no? El de matemático y literato igual, ¿no? Entonces por ahí más bien iba por eso Pero las la dicotomías están pregunta. presentes en toda nuestra sociedad, ¿no? Eso es algo claro que nos marca muchísimo. Entonces, una forma de entender la sociedad es a partir de las dicotomías. Desde el estudio que yo estoy haciendo, no puedes pensar en la juventud si antes no tienes un parámetro de medida que va a ser en este caso la vejez. Claro, claro. Entonces, si quieres hablar de alguien que está cuerdo, entonces necesariamente hay que pensar en quién es el loco, ¿sí? Si hay alguien bello, hay que pensar en quién es el monstruo. Claro, por Uh-huh. supuesto. Y eso también está muy, muy presente en la literatura también. Por ejemplo, el mismo Víctor Hugo en el romanticismo, ¿no? Ajá. Personajes Uh-huh. feos, pero que por dentro no irradian luz, Ya, son inocentes sí. de Uh-huh. alguna manera, Uh-huh. ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? O sea, sé que ahora estás de lleno con un doctorado y también estás deseando salir de eso, pero cuando se acabe eso, ¿qué se Uh-huh. viene? Bueno, yo estaba trabajando, estoy trabajando en un libro que quería que salga este año, que ya a estas alturas de la vida no va a ser, esperemos que pueda ser el próximo año, un libro que reflexiona acerca de lo que es la paternidad y de la figura de autoridad, no la paternidad entendida desde un idealismo, ¿no? De lo que debe ser, no es un libro de valores, sino más bien es un libro más bien conflictivo, de cómo la figura paterna puede representar una figura que te constriñe y representa en sí las normas de la sociedad para que tú puedas insertarte socialmente. Entonces la figura del padre para mí es una figura decidora en ese aspecto. Es un libro que lo estoy pensando a partir de un libro que me gusta mucho de William Golding, que se llama El Señor de las Moscas. Uh-huh. Donde tú ves este grupo de jovencitos que quedan parados en esta isla y claro, a ellos se les ocurre reproducir los sistemas sociales jerárquicos de la academia en la que ellos están, ¿no? Es decir, reproducir, tú vas a ser el adulto ahora, tú eres el que va a representar la autoridad y esa naturaleza tribal parece que aflora dentro de ellos y claro, se vuelven salvajes. Entonces he estado reflexionando acerca de qué representa realmente la figura de autoridad y si es que efectivamente existe una naturaleza tribal en las personas y necesitamos de las normas para no matarnos, ¿no? Es un poco freudiano, ¿no? Sí, es... que me recuerda al malestar de la cultura un poco. Sí, cuando he conversado de este proyecto me han dicho también que está bastante kafkiano, ¿no? Porque uno finalmente no logra entender las estructuras sociales con las cuales tú tienes que interactuar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, te auguramos éxitos en tu libro, esperemos, en tu doctorado sobre todo. Gracias por el cafecito. Estamos llegando ya a la parte casi final de este programa. No queremos despedirnos sin antes pedirte que nos ayudes con la firma acá. Pero claro. Por favor. Y también en que nos has traído también esta colección de ensayos, miradas a la literatura latinoamericana. Te recordamos que esto es Flaxo Radio, que nos puedes sintonizar en todos los programas, en Facebook, en Flaxo Radio, en YouTube también como Flaxo Radio, estamos en Instagram como Flaxo Radio y en Twitter @Flaxo Radio. Este es Contrapunto, el programa en donde hablamos sobre libros, sobre literatura y también hacemos nexos musicales. El día de hoy estamos en una conversación con Edison Lazo Rocha, quien nos ha traído su poemario Para la gestación del cansancio, de Ediciones de la Línea Imaginaria. Como les había comentado, ediciones muy cuidadas, vale la pena acercarse. Si la encuentran en sus librerías favoritas, pues no duden en acercarse a cualquier obra de Ediciones de la Línea Imaginaria. Muchas gracias por la firmita. Tenemos acá también para hacerle pronto igual la reseña de este libro en las redes de Instagram, ya saben, a través de Fer Libros. Hasta que Edison pues termine la firma, pues vamos a seguir invitándonos a que también te enteres de todos los eventos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Nos puedes visitar en la página de flaxo.edu.es
en donde vamos a donde están colgados todos los eventos que se van a realizar a futuro aquí en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tenemos un par de preguntas más antes de despedirnos, sino que hacíamos la Oye, no te firma. puse la fecha. Vayamos a olvidarnos, por favor. Por favor. Es un poemario, más bien dicho, bastante potente, bastante interesante, concebido como una obra arquitectónica, el que nos ha traído Edison Lazo Rocha. Y cuéntanos un poquito sobre cuáles son tus gustos a la hora de escribir. O sea, porque este es un poemario, pero también haces ensayo, también haces, me imagino que reseña para lo del editorial, pero has ingresado también en cuento, en el relato, en la novela, tal vez. Con muy malos resultados. Sí. Ujú. Entonces, cuando uno está habituado a un género, es muy difícil poderse cambiar. De ahí que el oficio de autor, te decía yo, requiere de muchísimo trabajo. Entonces, claro. Hacer poesía, uno ya, digamos, yo ya lo tengo casi que entendido cómo funciona. El ensayo de igual manera. Tengo una formación, creo que importante que me ha dado Flaxo alrededor de las ciencias sociales, y cuando escribo me gusta que se diga algo. No me gustan mucho esos ensayos literarios que compiten en belleza con el mismo objeto que están describiendo. Claro, ¿sí? lo entiendo. Entonces, por ahí puedes encontrar ensayos que te dicen que la poesía es muy bonita y digo, bueno, ¿qué están postulando? Ajá. ¿Qué están diciendo? ¿Qué concepto duro ocupan? Entonces, a mí no me gusta eso. Entonces, de mi formación, yo necesito que se diga algo, ¿no? Y que, claro, que tenga un respaldo también hermenéutico, fuerte de autores que ya lo han pensado antes, porque así funciona la cosa. Entonces, me gusta que diga algo. Entonces, estos son los dos géneros en los que creo que este rato me siento contento. Alguna vez intenté cuento, pero no lo he vuelto a hacer más, y qué bueno que así sea. Me siento cómodo en estos dos géneros. Pero un poco se han borrado las fronteras entre la poesía y el cuento, ¿no? Sí, incluso en este libro, claro, los textos de la columna están escritos en prosa poética, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, yo casi que intenté borrar eso, pero todavía te exige algunos... hay unas condiciones materiales para la producción de cada uno de estos libros, y cuando hay algo que no calza, a veces no es muy bien entendido. Claro, sí, esta costumbre como de poner etiquetas, ¿no? Sobre todo desde el mercado. Y en ensayos, ¿cuáles son tus temas favoritos de escritor, de escribir, o sobre qué autores has escrito? Bueno, escribí recién un artículo que lo publicó la revista Quipus de la Universidad Andina sobre la poesía de Roberto Bolaño. Uh-huh. Entonces, que es un autor que me gusta como poeta, no tanto como narrador. Ya. Yeah. Uh-huh. También publiqué otro artículo en la revista Letras de la Casa de la Cultura sobre Nelson Estupiñán Vaz, un poeta fabuloso. Y bueno, también escribí otro artículo sobre la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, que también descubrí cosas que no lo había sospechado. ¿Y desde qué perspectiva analizaste? Bueno, siempre desde la juventud, que es el campo de estudio que yo estoy estudiando ahora. Uh-huh. Porque me interesaba particularmente el caso de Sor Juana Inés por esta cuestión del barroco y eso. Ajá, lo estuve pensando recientemente para otro ensayo que hice, pero de otra cosa. Sí, bueno, lo que a mí me interesó ver en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz es justamente esa noción de juventud que hay en la época en la que ella está escribiendo. Claro. Uh-huh. Claro, qué interesante. Ojalá podamos leer los ensayos. Bueno, acá ¿qué ensayos tenemos acá en este Cuerpos y Fisuras? Este Cuerpos y Fisuras es una antología que sacamos en la Universidad Andina. Este es un libro que salió en Colombia. Lo coordinamos acá. Tiene una coordinación triple de 3 personas con residencias distintas. Un colombiano, una venezolana, y yo soy el autor, el coordinador ecuatoriano.
Entonces es una antología con artículos de diferentes compañeros que fueron parte de la promoción, ¿no? del programa de doctorado. Entonces acá tengo un ensayo sobre la vanguardia latinoamericana y los conflictos, ¿no? Que hay en esa época entre Huidobro, Neruda, ¿no es cierto?, Pablo de Roca. Entonces es muy interesante porque ellos utilizan la juventud como un parámetro para desprestigiar o para apoderarse del campo de la literatura. Claro. Entonces, si uno no es joven, entonces estás con las de perder, entonces eres de... y hay muchos neologismos que se van inventando ellos. Es bien interesante y bien cómico ese conflicto que hay entre estos autores a partir de tratar de dominar la escena literaria, el campo literario, digámoslo así, y el papel que cumple en este caso la juventud dentro de esto. Y con bastante éxito, y sobre todo en el caso de Neruda, ¿no? Ajá, sí, claro, él se logra imponer, pero bueno, Huidobro también es importante, ¿no? Él logra hacerse de un capital simbólico muy grande, y sobre todo él viaja a Europa y es pues como el poeta latinoamericano más importante, él mismo. Con Rubén Darío, ¿no? Con Rubén Darío, sí. Sí, es como los modernistas por excelencia. ¿Y sí. en el Ecuador los modernistas no los has escrito, la visión de la juventud de los decapitados, sí, por ejemplo? Claro que sí. Es un común denominador la visión que se tiene de la juventud en la época de los modernistas que tú estás hablando. Entonces, la forma en que escribe Medardo Ángel Silva, ¿no es cierto?, y el sentir que él tiene hacia la juventud es la misma que yo puedo encontrar en un poeta colombiano como Porfirio Barba Jacob. Ya. Entonces, ambos son muy nostálgicos, ¿no? Ambos son muy tristes y están muy apesadumbrados por haber perdido su juventud. Entonces eso les causa un dolor muy grande. Entonces este sentir es el que yo estoy tratando de rastrear en el resto de la poesía, porque no es exclusiva solamente de ellos, sino que tú también lo puedes encontrar en otros autores, ¿no? Hay otro autor chileno que se llama, me parece que es Max Jara, que canta exactamente de la misma manera que lo haría Medardo Ángel Silva, ¿no es cierto?, Arturo Borja y Porfirio Barba Jacob, que te comento aquí el caso colombiano. Wow, qué súper interesante el tema de la juventud en la literatura. Y al momento de leer, bueno, ese es el momento de escribir. Al momento de leer, ¿también lees mucha poesía o también si consumes cuentos, relatos, novelas? Prefiero más la poesía. De ahí el cuento me gusta muy poco, ¿sabes? De ahí leo más novela. Si es que tengo que leer algo narrativa, prefiero siempre la novela. Estamos ya llegando a la parte final del programa, así que ha llegado el momento de que nos recomiendes, que nos cuentes, que invites a la audiencia, no sé, un poeta, un novelista, una novela, un poemario, lo que quieras recomendarnos en este momento es más bien libre para que puedas recomendarnos alguna cosa. Hay un poeta al que yo vuelvo siempre, que es Roberto Juarros. Es un poeta... ¿Cómo? ¿Roberto? Juarros. Es un poeta argentino que ese es potente, ¿no? que es una palabra que tú utilizaste. Roberto Juarros es un poeta recurrente en mí. A veces cuando quiero leer algo, digo, bueno, voy a la biblioteca y quiero coger un libro y la mano se va hacia donde está Roberto Juarros. Entonces ¿Y sobre qué escribe? ¿Sus versos son? ¿Cómo son sus versos? Toda la obra de Roberto Juarros se llama poesía vertical. ¿Sí? Él no tiene libros, los títulos de él no se identifican de otra manera. Entonces, la primera poesía vertical, segunda poesía vertical, tercera poesía vertical, cuarta, todos son poesía vertical. Entonces, es una poesía que sobre la vida, me parece, ¿no? Escribe sobre todo, pero con una sencillez que es la más difícil de poder lograr. ¿Sí? Entonces, yo te lo recomiendo así, a ojos cerrados, ¿no? Con una sencillez que es lo más difícil de lograr en la literatura. Ya saben, para toda la audiencia de Flaxo Radio, queridos amigos, queridas amigas, pueden buscar a Roberto Juarros y estamos llegando a la parte final de este programa. Gracias por acompañarnos en esta edición de Contrapunto. Gracias, Edison. No, gracias a ti por invitarme y pues qué gusto haber estado acá.
y nos vemos la próxima semana en Contrapunto. Gracias a Marianela Paredes en producción. Estuvo con ustedes Fernando Endara. Hasta la próxima.